que oremos para que sea Él quien nos dirija, quien me dirija esta mañana y pues abra nuestros corazones para lo que Él quiere hablarnos esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, aún somos pocos, pero sabemos que tú tienes tus planes para cada uno de nosotros y has permitido que estemos esta mañana aquí. Señor, yo te pido que tú toques nuestros corazones, que quites toda la prisa que traemos, toda la corredera de las mañanas, Señor, y que podamos tranquilizarnos y pensar por qué estamos aquí, Señor, cuál es nuestro propósito de venir cada domingo, Señor, a estar aquí. Abre nuestra mente y nuestro corazón, pero sobre todo nuestro entendimiento, Señor, a lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, sin duda para Dios nunca hay casualidades. Fíjense que el rol que nos dan para predicar usualmente lo tenemos casi un mes antes. No sé si el consistorio lo prepare todavía tiempo atrás, supongo que sí porque tiene una planeación, pero nosotros tenemos un rol de predicaciones que desde un mes antes sabemos qué nos toca predicar. Y les digo esto porque pudiese entenderse que la predicación del día de hoy va acorde a todos los sucesos que han pasado esta semana, y no es así. Cuando a mí me tocó este tema, yo le decía al pastor, oiga, ¿y no tiene uno como más complicado? Porque de verdad se me hacía muy complicado estudiarlo, o sea, desde que me lo dieron yo decía, es que no sé cómo enfocarlo, y luché mucho. Todavía platicando con él le decía, es que pastor, está como, se me complica, ¿no? Y no le hallaba yo como una dirección, ¿no? A veces como nos conflictuamos un poquito cuando estamos preparando el tema y estudiándolo. Y como les decía, no es casualidad, esta semana hubieron unos sucesos pues muy fuertes, ¿no? Un huracán que trajo mucha devastación al estado de Guerrero, y no solo al estado de Guerrero. Platicaba yo con las hermanas el jueves que el pueblo de mi papá, de donde era mi papá, que es muy cercano a Veracruz, también está devastado. O sea, son muchos lugares que sufrieron estragos que tenía muchísimo que no veíamos. Y esto lo hablo de acuerdo a lo que acabamos de leer. Es la historia cuando Jesús camina sobre el mar, ¿sí? Camina sobre el mar, y hasta el último dice que los discípulos como que todavía no habían digerido algunos otros hechos. Entonces, al día de hoy todos estos eventos tienen una explicación científica. Incluso yo estudiando veía que cómo se abrió el Mar Rojo tiene una explicación científica. Fueron 9 horas las que se consideran que estuvo abierto para que pasaron, y el mismo aire creó un puente, ¿no? Y esto lo hace mucha gente que se dedica a la ciencia, y ayer lo veíamos o lo escuchábamos también en el webinar que nos invitó el pastor, cómo tenía que ver la ciencia un tanto con todo lo que viene en la Biblia. Y justamente estudiando decía eso, sí tienen una explicación científica. El huracán, por supuesto que tiene una explicación de cómo sucede, pero no hay una explicación de por qué sucede. Es decir, no sé si me doy a explicar. ¿Por qué sucedió justamente esta semana ahí en Guerrero? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? Sí, ¿cómo sucedió? Por supuesto, es un efecto, y hay una ciencia que lo estudia, la meteorología. Estudia todo este tema y se puede comprobar, ¿no? Entonces, hablando de eso, siempre va a haber una explicación científica, pero no tenemos la explicación de por qué Dios decide hacerlo en ese tiempo y por qué sucede. En la Biblia, el tema del agua es muy mencionado. No sé si se han dado cuenta o se han percatado que el agua tiene muchos simbolismos en la Biblia. La Biblia nos habla del agua habiendo mucha agua, pues no es tan buena, ¿no? Podríamos ver el ejemplo del diluvio. También vemos a Jesús ofreciendo agua de vida. Vemos a Juan el Bautista bautizando con agua. Y así sucesivamente podemos ver muchos ejemplos. Apocalipsis nos dice que al final se veía un río de agua limpio. Y así podemos ver, y este pasaje no es la excepción. Este pasaje nos habla de Jesús caminando sobre el agua. Y si ustedes recuerdan, hace unos domingos el pastor también predicaba de los discípulos estando en el agua. Y esta vez es diferente. Yo quiero que nos regresemos un poquito, porque acabamos de leer en Marcos cómo sucede, ¿no? Ya cuando dice él, váyanse, tranquilos, relájense, pero ¿relájense de qué?
O sea, ¿de qué estaban cansados? Aquí nos dice unos versículos antes que Jesús acababa de pasar la alimentación de los 5,000. Y voy a balconear un poquito aquí a mi hermana Clau. Alimentando a los 5,000, una aproximada de 5,000 personas en un concierto. ¿Cuántos son? Son muchísimos, ¿no? Lo digo porque sé que por ahí salió estos días. Pero a lo que voy es la magnitud, ¿no? La magnitud de gente. Yo soy muy mala para calcular gente, pero nos dice que eran 5,000 personas a las que Jesús alimentó. Y si ustedes regresan unos versículos, viene ahí la alimentación de los 5,000 y platica que él había querido ese día irse a descansar, pero lo siguieron. Y entonces Jesús dice, pues le dieron lástima, tuvo misericordia de ellos. Dice ahí en Marcos que él los vio como unas ovejas sin pastor y decidió quedarse. Y comenzó a explicarles, comenzó a enseñarles, y llega el momento en el que los discípulos le dicen, oye Jesús, ya déjalos ir, o sea, ya es bien tarde, es un lugar desierto, está oscuro, pues que vayan a buscar qué comen. Y entonces Jesús les dice, no, aliméntenlo ustedes. Y los discípulos, pues ¿cómo? O sea, ¿tú crees que yo voy a gastar mis 12 denarios en ir a conseguirles pan y alimentar unos cuantos? Pues yo creo que los discípulos han de haber dicho, pues mejor me compro un pan yo también tengo hambre, ¿no? O sea, pensándolo humanamente, porque, ¿saben? A veces estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, pero no lo vemos humanamente, ¿cómo lo haríamos nosotros? No lo adaptamos a nosotros. Y humanamente, pues yo creo que sí el discípulo diría, Jesús, o sea, tengo 12 denarios, porque nos dijiste que no cargáramos dinero. Bueno, por ahí guardé unos 12 denarios y tú quieres que con eso, o sea, no. Y entonces lo que sucede es que los alimenta. Ahí hace Jesús el milagro de alimentar. Pero yo quiero hacer aquí una pausa para que les decía el contexto de cuánta gente. Pero dejemos el contexto de cuánta gente. ¿Qué tan cansado es hablar horas continuas? Y aquí está mi hermano Freddy, que al igual que yo nos ha tocado dar cursos, conferencias, y hay veces que yo la más larga que he dado ha sido de 6 horas, y no quedas más que nada cansado del cerebro y de hablar. O sea, a veces ya terminas y tartamudeas porque ya se te cansó el cerebro. ¿Se imaginan cuánto tiempo Jesús llevaba hablando y enseñando? O sea, sí estaba cansado, él más que los discípulos, porque él era el que estaba enseñando, él era el que estaba hablando a todas esas personas. Yo no sé, Freddy, si te ha pasado que terminas un curso en el que estás enseñando, hay un tiempo de preguntas y respuestas, la gente pregunta, pero cuando son presenciales todavía termina y ahí va la gente atrás de ti. Y te pregunta lo que ya explicaste y es así como, bueno, pues uno es su trabajo y sonríe, sí, como le comenté. Pero yo me imagino a Jesús, o sea, imagínense qué tipo de problemas traía la gente. Si lo hacemos a nuestro tiempo, imagínense una persona que ya escuchó, estuvo ahí todo el tiempo y de repente, oye Jesús, yo quería hablar contigo, mira, la verdad sí, mi esposo ya me pegó 3 veces, me mandó al hospital, pero esta ya me dijo que va a cambiar. Jesús, ¿tú cómo ves, no? Y Jesús así de, ya hablé, ya expliqué, o sea, ya debiste haber tomado una decisión y todavía vienes y me detienes por eso. O sea, yo no me imagino por qué cosas lo detenían todavía. Porque dice en el capítulo que acabamos de leer que Jesús les dice a los discípulos, váyanse a descansar. Yo despido al último. O sea, yo los voy a despedir. Se quedó hasta el último contestando esas preguntas, esas cosas recurrentes que a lo mejor él ya había hablado, algunas dudas existenciales, yo no sé, pero cansado sí estaba. Y tan es así que a los discípulos los manda a descansar. Algo que nos enseña este pasaje son 7 puntos, y yo lo quiero dividir en 7 puntos que nos van a mostrar los atributos de Dios conferidos a Cristo en este pasaje. Y el primer atributo de Dios conferido a Cristo es el amor. Dice que Él se queda al último y les sigue enseñando porque tuvo misericordia de ellos. Los vio como una oveja sin un pastor y quiso enseñarles. Tuvo misericordia también de los discípulos, que realmente mucho, pues a lo mejor también estaban ayudando a orar, evangelizar, milagros, cosas así, y estaban cansados. Y de todos tuvo misericordia, tuvo amor, y entonces les dice, yo los despido, ustedes vayan.
Ese es el primer punto. Creo que ya lo tenemos aquí, no se ve como que muy bien. Ese es el primer punto. Dios es amor. Y ese atributo Dios se lo confiere a Cristo, el amor. Pero después vemos que cuando Jesús termina de despedir a todos, Él no dice, bueno, yo también ya me voy a descansar, sino Él directamente, o sea, el versículo dice que termina y se va directo al monte a orar. Y entonces cuando hablamos del monte, yo creo que va, sube, busca un lugar bonito donde Él se sienta a gusto para tener ese contacto con su Padre y hablar. Es lógico que Dios sabía lo que acababa de suceder, porque Dios lo sabe todo. Dios ya lo sabía, pero Jesús, en su santidad, que ese es otro atributo, Él decide ir y cargarse de energía con su Padre. Él en su cansancio físico no decide ir a dormir. En su cansancio físico va y se recarga de energía con toda su santidad a orar con su Padre. Y no dice que ora un ratito, porque pues nosotros también podríamos decir, bueno, Daina, tú no sabes, pero yo también en las noches estoy muy cansada y empiezo, Señor, tú lo sabes todo, ¿no? ¿Cuántos no nos ha pasado eso? Terminamos y al otro día, ay, yo me dormí orando, fíjate, ¿no? No, Jesús no. Dice que Él se va a orar y se queda ahí un rato hasta que Él, ahí quiero resaltar el segundo punto, donde tiene el atributo de la santidad, porque su Padre sabía y le había dado esa santidad, le había dado esa potestad de hacer todos los milagros. Por supuesto que Dios sabía todo, pero Jesús decide ir y platicarlo y tomar ese tiempo. Eso nos habla de un Jesús que dependía de su Padre, siendo hijo, dependía de su Padre, y lo primero que quería era ir y platicarle lo que había sucedido. Pedir por esos discípulos cansados, por esa mujer que le preguntó 1000 veces lo mismo, por ese niño que venía solo, o sea, por todos. Y entonces me voy al tercer punto, donde vemos el atributo de la omnipresencia. Dice que Jesús en la cuarta vigilia visualiza, y quiero hablarles de la cuarta vigilia, son aproximadamente de las 3 a las 6 de la mañana. Se contaban por cada 3 horas, entonces la cuarta vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. Si ustedes saben, físicamente esa es la hora en la que el cuerpo está más suelto, ¿no? De hecho dicen que es la hora que eligen las personas que hacen pues robos y cosas, porque es la hora en la que la gente está más dormida, más descansada, ¿no? Entonces en esa cuarta vigilia dice que Jesús, yo me lo imagino en el monte, porque imaginemos las distancias. Él está en el monte y ellos están en la barca. Para que la barca esté batallando con las olas, tiene que estar en medio del mar. O sea, porque si estuviera en la orilla, pues no batallarían. O sea, oye, Pedro, échate un clavado, bájate y salte, ¿no? Eso nos habla de que Jesús levanta, yo me imagino que Jesús levanta la mirada y visualiza a los discípulos. ¿Qué tan lejos? Yo a lo mejor cierta me quito los lentes, ya empiezo a verles borrosos los ojos, las caras. Cuarta vigilia, es de noche, 3 a 6 de la mañana, oscuro totalmente, a menos de que hubiera una luna muy grande y llena como la de anoche, hubiera luz ahí en el mar. Pero si no, no, porque recuerden que era un desierto, no había energía eléctrica. ¿Cómo Jesús logra visualizarlos? ¿Pero qué creen? Que no solo los visualiza batallando ahí en la remada, luchando contra las olas, dice que nota sus rostros fatigados. Eso no es una coincidencia, no es de que, Jesús, están muy cansados, están remando, no, es una visualización que tiene Jesús, por así mencionar la palabra, porque así lo dice, y nos habla de la omnipresencia de Dios. Él está en todos lados, Él puede ver absolutamente todo. Y Jesús, con esos atributos que Dios le confiere esa omnipresencia. Él logra ver a los discípulos batallando y cansados, fatigados. Eso nos habla de un Dios que sabe cuando nosotros estamos remando contra corriente. Él ya lo visualizó, Él ya lo sabe, ya sabe cómo traemos el rostro, y si no lo manifestamos en el rostro, ya sabe cómo traemos el corazón, porque lo sabe absolutamente todo. Es un Dios omnipresente.
Y pasando a esta parte, dice que él no reprende al mar. Si recordamos capítulos antes, él sí reprende al mar y le dice, cállate, tranquilo, ¿no? Pero en esta ocasión, él no lo reprende, él hace algo diferente. Y aquí nos habla un poco de la inmutabilidad de Dios. Él es el mismo hoy y siempre y será el mismo. Él ya había hecho callar al mar, pero él no quiso hacerlo esta vez. No porque no pudiera, O sea, de verdad él desde donde estaba orando, ay, estos otra vez están ahogando. Ya, por favor, déjalos en paz, que se duerman, voy a seguir orando. No, o sea, Jesús dice, hoy no. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito. Y a veces nosotros esperamos que las cosas sucedan como queremos, ¿no? Decimos ahora, o sea, de verdad nadie pudo detener ese huracán. O sea, ¿por qué? O sea, Señor, o sea, está la guerra ya, la de Ucrania no ha acabado, hay cosas que no sabemos, México el narco, o sea, todo eso, y todavía viene un huracán que devasta, o sea, extremo. O sea, no es que no haya querido, o no es que no haya podido, es que él tiene un propósito. En cada una de las situaciones tiene un propósito. Él pudo, como les repito, haber dicho ya tranquilos, duérmanse todos, vamos a descansar, pero él dice no, él decide no hacerlo, a pesar de que él ya lo había hecho. Y ahí vemos la inmutabilidad de Dios. Pero después dice que Jesús identifica la necesidad que ellos tenían y va hacia ellos. Él va, ellos no le llamaron, ellos han de haber dicho, pues nosotros aquí seguimos batallando, o no sé qué habrán pensado los discípulos, habrán dicho, ay, qué pena, Jesús siempre nos ve ahogándonos, y luego tu pescador, oye, ya deberías de tener experiencia. No me imagino qué pasaba en esa barca, pero lo que sí es que después de que Jesús identifica la necesidad, él va hacia ellos, pero él no va como ellos se lo imaginaban, porque a lo mejor ellos se imaginaban que iba a hacer lo que había pasado anteriormente. Jesús decide ir hacia ellos y ahí vemos que él es omnisciente porque él identifica esa necesidad que ellos tenían. Va hacia los discípulos, pero él ya sabía la reacción de ellos. Yo no sé si los discípulos ya habían visto algún día un fantasma, porque tanto Marcos como Mateo, o sea, nos dice, Mateo en específico, dice, y se los voy a leer, que ellos dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo serán las voces de miedo? O sea, ¿se imaginan? Gritos, o sea, yo me imagino a los discípulos gritando como, así como dicen, como niñitas, así, ¡ay, un fantasma! Quítate, o sea, imagínense, dice así, dieron voces de miedo. Veían muchas películas de terror, o cómo sabían que era un fantasma. O sea, su reacción fue así, se asustaron. Algo bien importante, ellos no reconocieron a su Señor, ni reconocieron lo que Él era capaz de llegar a ser. No lo reconocieron, pero Jesús ya sabía lo que iban a hacer. Jesús no llegó así como ellos de, a ver, tranquilo, soy yo, mírame. No, les dice, ánimo, soy yo. O sea, sabía la reacción, conocía a sus discípulos, conocía de lo que ellos carecían. Los discípulos lo siguieron mucho tiempo, pero tenían muchas carencias igual que nosotros. Podemos decir cuántos años tenemos en el Evangelio y tenemos muchísimas carencias, porque somos discípulos, nos hacemos llamar discípulos, y cuando vemos lo que hacían los discípulos a veces decimos, ay Dios, así se pasaba, pero estamos a veces igual, porque seguimos lo mismo. La omnisciencia de Jesús en ese momento sabía que ellos iban a actuar así, que ellos se iban a asustar, y él nada más dice, fíjense, él no va tan nervioso para que ellos no se asusten, sino él solo les dice, ánimo, soy yo. Porque él pudo haber dicho, no nos espanten, mira, ahorita calmo el mar. No, dice que les dice, ánimo, soy yo, y se sube a la barca. Cuando él se sube a la barca, es cuando entonces se calma el viento. Él no tuvo que decir ni una sola palabra. Él después de que les dice ánimo, se sube a la barca, y es una muestra de su omnipotencia. Él lo puede todo.
Y nosotros en nuestra lógica diríamos, pues debió haberle dicho, ya me subí a la barca, cálmate mar. No, en su omnipotencia, él sube y el mar se calma y todo se tranquiliza. Y ahí vemos otro atributo de Dios conferido a Jesús. Pero lo que más me llama la atención es el punto número 7. ¿Cómo termina esta historia? En Marcos nos dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, son unos discípulos que aún no digerían el milagro de los 5,000. ¿Cómo les pedías digerir el milagro de aquí? ¿No? O sea, ni siquiera habían digerido lo que había pasado un día antes. Dice aquí mismo en Marcos que Jesús alimenta, se sacian todos y sobra todavía comida. Y ellos peleando por sus 12 denarios, ¿no? Y ellos todavía no lo digerían, dice la palabra de Dios, ellos no lo habían digerido. Pero si nosotros vamos a Mateo dice, me gusta un poquito más cómo lo explica, y dice, al momento, estoy leyendo Mateo 14, versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Quiénes estaban en la barca? ¿Que no eran los discípulos que habían caminado con Jesús años o al menos 3? O sea, y dice así, cuando ellos subieron a la barca se calma el viento, entonces los que estaban en la barca se asombran, le adoran y le dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos todavía nos asombramos por lo que hace Dios? No, es que sí, Dios es real. Somos discípulos. A veces los criticamos porque decimos, pues sí, ellos vieron milagros. Hemos visto muchos milagros, hermanos. Desde el momento en el que abrimos los ojos es un milagro. Desde el momento en el que ustedes y yo dormimos hoy en nuestra cama bien tapaditos, acurrucados y no podíamos levantarnos, es un milagro, porque hay personas que ahorita están batallando y están durmiendo en lodo. Y ¿saben qué? Que ni siquiera eso es lo peor. Hay actos de vandalismo, hay suciedad, anhelan tener un vaso de agua. Y eso los que sabemos, porque los de las sierras están totalmente incomunicados. Esos son milagros y los estamos viendo y todavía nos asombramos. Pero ¿saben qué es lo peor? Nosotros vemos ahí en el punto número 7 la eternidad de Dios, porque dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Dios va a ser adorado y ha sido adorado y será adorado. Y una de las cosas que esperamos es que Jesús regrese. Y vemos ahorita el conflicto en Israel. Y ese conflicto debemos orar por la paz, no porque se calme. La paz de Israel es la venida de Jesús. Pero la venida de Jesús va a ser cuando toda la gente diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos evangelizado para que eso suceda? Esa es la verdadera razón. Nosotros también estamos batallando con los discípulos, como los discípulos. Estamos viendo milagros y no los estamos compartiendo. Nos los estamos quedando. Jesús camina sobre las olas como un recuerdo deliberado de lo que Dios hizo en la creación. Y aquí quiero recordarles un poquito. A mí me encanta el capítulo 38 de Job. Es como un capítulo que me pone en mi centro a veces, porque ese capítulo 38 de Job dice que es cuando Dios, Jehová, hace consciente a Job de su ignorancia. Y le hace muchas preguntas muy fuertes, porque Job ya se había cansado, o sea, Señor, ya también, o sea, dime por qué me estás mandando todo eso. Y cuántos no somos personas que decimos, oye Dios, pues ya escógete otro guerrero, porque este guerrero ya se cansó, y lo cuestionamos. ¿Se imaginan estar cara a cara con Dios y que Él te responda, a ver, tú por lo menos sabes lo que es el mar, tú lo hiciste, tú fuiste a las fuentes del mar, caminaste sobre el mar? Eso le contesta a Dios a Job. Le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar o has andado en las profundidades del abismo? Y en eso, pues Job afirma, algunos capítulos antes,
Tú, Dios, solo extendiste los cielos y pisoteaste las olas del mar. Eso que hizo Jesús de caminar sobre el mar no fue una casualidad, hermanos. Él lo hizo para mostrar en ese momento que Él tenía los mismos atributos y poder de Dios, de su Padre, y que le habían sido conferidos, y que a Él un huracán, una lluvia, un terremoto no le asusta, porque lo puede calmar, pero no quiere, porque tiene un propósito, y el propósito somos nosotros. ¿Hasta qué grado llega el propósito de Dios? Que esta historia pasó hace miles de años y la leemos nosotros. Nosotros somos un propósito de Dios. Saber esto es un propósito de Dios. Ese andar de Jesús sobre las olas, pues nos muestra que Jesús no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Y eso nos debería de dar mucha paz, pero también mucha responsabilidad. Porque, ¿saben? Conocemos un Dios superficial. Es un Dios poderoso que me puede dar todo, y siempre lo enfocamos hacia nosotros, ¿saben? A veces vemos a Dios como a Santa Claus, llegamos con nuestra lista de deseos y esto es lo que quiero porque me he portado bien, porque también eso resaltamos, pero no, hermanos, Dios no fue creado, Dios no se creó, mejor dicho, Dios no se creó para servirnos a nosotros. Nosotros fuimos creados para servir a Dios, para darle honra y gloria en cualquiera de las situaciones que nos toque vivir. Yo luché mucho toda la semana con lo que predicó Freddy, el tema de los mártires, y de verdad es algo que te impacta. Lloraba y le decía: Señor, sí te quiero servir, pero tengo miedo, o sea, sí tengo miedo de vivir y ser una mártir, por supuesto, porque soy humana. Y entonces nosotros nos enfocamos a Dios a pedirle cuando nosotros somos los que estamos para servirle, y eso es la muestra. Él camina sobre el mar, tranquilamente, sin problema, o sea, ánimo. Y nos dice también lo mismo, ánimo, soy yo, sí, el huracán, ánimo, ¿qué vas a hacer? Nos pidieron víveres. Yo esta vez publiqué en mi Facebook que estaba recolectando víveres para la gente del pueblo de mi papá. Y cuando yo pongo una publicación de kilos mortales y de cosas así, de risa, tengo, de verdad, los que tienen ahí mi Facebook saben hasta cuántas reacciones logro. Pero esta publicación tiene como 5. Así, hermanos. A veces vemos a Dios como la persona que nos tiene que dar y nosotros no damos nada. Nosotros no apoyamos. Ay, pobre gente, vamos a orar por ellos. Dios los tiene en su mente y en su corazón. Dios lo sabe, y Dios sabe lo que están sufriendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Algo bien bonito, o no tan bonito, fíjense. Dice en Mateo, y yo estoy a la par con las dos historias en Marcos, pero dice en Mateo que cuando los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas, viene un osado que se llama Pedro. Fíjense bien, Y viene Pedro y le dice: pues si eres tú, haz que yo también vaya a ti. Así somos a veces, hermanos. Bueno, si es de ti, Señor, pues dame una muestra, porque pues la verdad es que yo también como que necesito ver pruebas. Probamos a Dios, y fíjense que Dios es tan bueno que Jesús le dice: ven. Yo cuando escucho que repetimos el versículo de recoger las ofrendas y dice: y probadme ahora en esto. ¿Quiénes somos nosotros para probar a Dios? O sea, veamos el nivel de su misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle explicaciones a Dios de lo que hace? Nada. Porque a veces no entendemos que tenemos un Dios. Sí aprendemos y sí entendemos que debemos de seguir las reglas del jefe, porque es el jefe, es el dueño de la empresa, aunque no estemos de acuerdo. Pero de Dios no, a Él sí lo cuestionamos. ¿Por qué? Y lo hacemos como Pedro. Dice que Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya contigo en las aguas. Pero ni siquiera aguantó la presión. Caminó tantito, sintió el aire, se cayó. Señor, sálvame, sálvame. Vuelve a decir lo mismo. Jesús lo saca, llega con él a la barca y se calma todo. Y ahí es cuando todos lo adoran y todos dicen: ay, sí, verdaderamente eres. Acababa de alimentar a 5,000 y todavía dudaban de que Él era el Hijo de Dios. La invitación, hermanos, con esta predicación
es que nosotros entendamos el poder que tiene nuestro Dios, pero no para satisfacernos, que es un Dios al que necesitamos conocer más a fondo estos 7 atributos. Él es Dios, Él hace las cosas con un propósito y las hace por su voluntad, porque todo tiene un propósito. Nosotros no somos el centro del universo, es Él, y todo es para Él. No seamos como los discípulos, hermanos, que aún caminando con Dios, la dureza de su corazón les hizo perderse un momento espectacular. Y no fue que Él caminara sobre el mar, nada más. Fue ver el momento en el que Dios le confiere todos esos atributos a su Hijo, a Jesús. Los discípulos se lo perdieron, ni lo entendieron, porque dice ahí que ellos tenían la dureza en su corazón. Que la dureza en nuestro corazón, hermanos, no nos impida ver las maravillas y los propósitos de Dios, sino que pidamos a Dios la ayuda para conocerle cada día más y conocer el verdadero Dios que nosotros tenemos, ese que puede calmar el mar, ese que puede calmar los vientos, porque Él lo creó desde antes que nosotros estuviéramos. Tengo ahí una imagen, en la siguiente, no sé si se vea bien, pero esta imagen la publicó Isra en la semana, y yo la vi porque estaba estudiando todo este tema y me causó mucho impacto. A lo mejor aquí se ve un poquito mal, pero se las voy a mandar por el grupo, y es muy impactante entender esa inmensidad de Dios. Él está sobre todo, que ese sea nuestro pensar, que tenemos un Dios fuerte, no solo para beneficio, que es un Dios fuerte para adorarle por la eternidad, hermanos. Que así sea nuestra vida. Que Dios les bendiga.